¿Por qué decidiste entrar en la formación? Bueno, pues cuando me empezaste a hablar de ella, o sea, al final, pues ya sabéis, de estas nuestras charlas de fisiocoaching que nos tirábamos largo y tendido con Ale, pues al final es como lo teníamos ahí en la nube, ¿no? Venga, vamos a agruparnos con otras personas, a hablar, a aprender, ¿no? Y bueno, en principio era la llamada de atención venía por ahí, ¿no? Y luego, como en este momento vital entre la maternidad, momentos de cambio laboral, era como, vale, o sea, yo quiero hacer algo, pero no tengo ni idea de qué hacer o qué no hacer, ¿no? Pues dije, bueno, venga, pues ya, pues es como una oportunidad, encima eso, pues algo que creas tú, que llevamos hablando de ello, que lo conocía, ¿no? Que conoces un poco más la parte de dentro que a lo mejor otra formación que ves más desde fuera. Y bueno, pues fue ahí un poco en plan de a la aventura, de yo lo visualizo como si hubiera abierto una ventanita en plan de voy a ver qué otras opciones hay y con qué puedo investigar y qué otras cosas puedo hacer, ¿no? Más allá de la consulta física. Y bueno, ha sido mucho más. O sea, aparte de todos los recursos que es lo que yo os decía el otro día, ¿no? De todos los recursos que nos hemos llevado desde la perspectiva más técnica o más de fisio, por así decirlo, a la hora de poder llevar consultas online, que bueno, yo a raíz de la pandemia sí que empecé a hacer consultas online, tanto a nivel infantil como a nivel de mujer. Y, y bueno, pero mola porque aparte de que ves recursos de otra persona, te das cuenta de los recursos que tú tenías y que por momentos de la vida o lo que sea, dejas de utilizar. Y muchas cosas, sobre todo toda la parte de movimiento o de más de conciencia corporal, que yo siempre me he movido mucho en el trabajo corporal, pues digamos que de un tiempo para acá, como que eso se había quedado ahí un poco dormido y entonces empezar a verlo en las grabaciones de las sesiones online tuyas, decir, joder, pues si es que esta parte es súper interesante trabajarla y trabajarla mucho en consulta porque da mucha información a las accientas. Ya vamos a cambiar la terminología. Sí. Y, y bueno, pues eso por un lado desde la parte más profesional, por decirlo de alguna forma, a nivel técnico, ¿no? Y luego ya todos los recursos de, oye, María, diseño web, María, cosas de redes, de nuestra querida asesora que la traemos ahorita con preguntas de gestión y de gestoría, ¿no? Y luego ya la gota final, que es para mí lo más enriquecedor de todo, el hacer comunidad. El hacer comunidad con otras profesionales, tanto a nivel de esas dudas más de logística profesional o de dudas de emprendimiento, toda la parte que estamos compartiendo también de casos prácticos. Que al final, cuando tienes un equipo, porque al final no dejamos de ser compañeras, que estamos en equipo intentando apoyarnos y darnos soporte, ¿no? Cuando tienes ahí un equipo del que decir, jo, tengo esta duda y la vuelco de este caso, y uno empieza a decirte, oye, ¿ya has planteado esto? Oye, ¿ya has planteado esta otra cosa? De pronto se te ocurren un mogollón de ideas que a lo mejor en otro momento no se te habría ocurrido implementar o probar en consulta a ver cómo iban. Y para mí esa es la parte como súper enriquecedora de la formación. O sea, creo que es que a mí ahora mismo viéndolo así me ha aportado un montón de crecimiento personal, de seguridad profesional más luego ya toda esa parte de recursos, aprender para toda la práctica de hacer cosas online, que yo tengo que yo sabéis que desde el primer momento lo estoy diciendo, os lo dije desde el minuto uno en plan de, yo es que quiero hacer cosas de sexología online, pero es que no sé por dónde empezar ni qué hacer. Bueno, por lo menos ya las herramientas las tengo y ahora es la siguiente fase, ¿no? Que es el empezar un poco en modo creativo a buscar qué quiero hacer con todo esto que se ha movido ahora. Ujú. Sí que nos dijiste poco antes de la última sesión, del último encuentro que tuvimos, que habías empezado a tener consultas de sexología. Sí, además fue a raíz, han sido varias sesiones a raíz de que la paciente que venía a consulta presencial se puso una vez enferma, otra vez tuvo dificultades en el trabajo, entonces digamos que ella venía a consulta física por dolor pélvico crónico y fisiosexología. Y está muy guay, ¿no? Porque al final esas consultas que no nos hemos podido ver físicamente y las hemos hecho online, pues ha sido como esa perspectiva de la fisiosexología y decir, ostras, qué de recursos tenemos, ¿no? Cuando te encuentras que no tienes manos,
te salen mogollón de recursos para contarle a otra persona, para hablar de educación sexual o para hablar de educación sobre salud, que al final es la parte de asesoría que trabajamos muchísimo en consulta y que parece que, como digo yo siempre, como que parece que no estás haciendo nada, ¿no? Que es esa parte que muchas veces nosotras mismas no valoramos de que estamos atendiendo realmente a nuestro paciente porque necesita esa información educativa y de asesoría, más allá de un abordaje manual, ¿no? Que es el concepto que tenemos de la fisioterapia, que tenemos que hacer todo un abordaje manual. Y muchas veces es una reeducación y hablar largo y tendido de cómo funciona la respiración y la faja abdominal para realmente que produzca un cambio y empiece a haber cambios a nivel de la musculatura. Ujú. Siempre es un ejemplo, ¿no? Pero miles de cosas con las que tenemos que trabajar en el ámbito consulta, que también tenemos, que esto lo hemos hablado también muchas veces en reuniones, que tenemos que valorar más esa otra parte nuestra que parece que nos boicoteamos y no nos creemos que realmente es parte de nuestro trabajo. Y es fundamental. Totalmente de acuerdo contigo. Mm. ¿Y qué dirías tú que ha cambiado de antes de hacer la formación? Aunque ya nos has dicho muchas pistas, pero así algo así como para resumir y terminar. ¿Qué ha cambiado de antes de hacer la formación a después de hacer la formación? Diría que estaba antes más en una nebulosa de no sé qué quiero hacer profesionalmente. Y ahora, aunque no tenga claro cómo hacerlo, sí tengo claro lo que quiero. O sea, digamos que me ha ayudado mucho a enfocarme y a tener claro como determinados objetivos. Y ahora es la segunda parte, cuando tengo que empezar a trabajarlos y tengo que empezar a darle forma y saber hacia dónde o cómo los voy a materializar, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos que del caos he llegado a algo de orden y ahora llegamos a la parte más creativa para poner en marcha. La más divertida. La parte divertida, sí, sí. La parte que tienes que tener tiempo y mente para poner ahí poquito a poquito. Pero bueno, yo creo que lo bueno de esto, de este tipo de procesos, siempre es lo primero, ¿no? El que realmente pares y estés proactivo a hacer un cambio o a buscar otras opciones. Y luego ya empezar a crear. Porque muchas veces estamos un poco en la necesidad, pero como que te estancas porque no sabes ni qué opciones existen, ni sabes qué puedes hacer, ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa es la etapa más complicada. Cuando ya tienes recursos, es mucho más fácil y más divertido, porque ya se activa la parte creativa. Sí, me encanta. Genial, pues muchas gracias, Arancha, por Nada, contarnos a tu... ti un placer, como siempre. Muchas gracias a ti por la propuesta, por las invitaciones a todo, por todos los regalos que nos haces, que al final, o sea, ya no solamente es el decir, vale, es que estoy en una formación y pago una formación. No, es que es cómo lo gestionas. Es como la sensación que tú tienes de sentirte cuidada y de sentirte arropada y que dices, jo, qué gratitud siento a esto que estás haciendo y al trabajo que estás haciendo. O sea, eso que te lo quedes tú ahí, que lo tengas claro, porque creo que eso es la diferenciación, el punto de diferenciación entre una formación y el proyecto que estás haciendo. Ese acompañamiento de verdad y ese estar y que al final nos nutra a todas, tanto a ti a la hora de crear como a nosotras a la hora de formarnos. Qué guay. Pues muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón, Arancha. Muchas gracias a ti, Linda.